Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar hoy aquí acompañándonos. Hoy, pues, tenemos un tema bastante interesante y que nos interesa a todos. Vamos a hablar sobre lo que es la mastografía con contraste. Vamos a dividir en dos ponencias. Vamos a empezar con la doctora Ceci Ortiz, muy conocida ya por todos, jefa del servicio de mastografía de aquí del hospital, titular del curso de alta especialidad en imagen mamaria de la UNAM y pues todos lo sabemos, excelente médico y excelente radióloga. Adelante, doctora, gracias. Ay, persona, por supuesto. Bueno, hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Muchas gracias a la doctora Eli, al doctor Huerta por la invitación. Gracias a Bayer también por estar aquí. Y también es para mí un gusto, la verdad, estar con la doctora Kixia Larios. Ella va a hacer la segunda parte de la ponencia. Ella es la jefa del departamento de imagen de FUCAM. Y bueno, entonces vamos a dividir la plática en dos partes. Yo voy a hablar específicamente de lo que es la mastografía con medio de contraste, cuáles son las técnicas, cómo se realiza y cuáles son las indicaciones. Y la doctora Kixia va a hablar sobre casos interesantes que ha tenido ahí en FUCAM. Entrando ya de lleno al tema, bueno, la mastografía con contraste es un método de imagen que cada vez está cobrando mayor importancia. Si ustedes se van a la literatura, casi todos los artículos dicen, es un método de imagen promisorio. Realmente ya no es tan promisorio, o sea, ya se ha establecido su utilidad y lo que hace es que nos combina la mastografía digital convencional, la que ven ustedes todos los días, pero se agrega la administración de medio de contraste intravenoso. Nosotros, ¿cuál es el fundamento de la mastografía con medio de contraste? Bueno, como saben, en la radiología convencional, en la mastografía o en el ultrasonido, lo que nos vamos a enfocar es a la forma, a las características morfológicas de las lesiones. Vamos a ver su forma, sus bordes, etcétera. Pero la mastografía contrastada va a combinar no nada más estos factores, sino además va a evaluar la neovascularidad que pueda ser asociada a malignidad. La mastografía con contraste ya no es tan reciente, fue aprobada en la FDA en 2011, pero anteriormente solamente se recomendaba como una modalidad complementaria a la mastografía para localizar una lesión sospechosa. Entonces, ¿cuál es la base de la mastografía o del medio de contraste en los tumores? Normalmente se sabe que los tumores tienen lo que nosotros le llamamos la neoangiogénesis, es decir, los tumores malignos tienen estas estructuras vasculares que van a de alguna manera nutrir el tumor. Pero estos vasos van a tener una característica, son vasos defectuosos, son vasos porosos. Entonces, cuando nosotros metemos medio de contraste, no es, lo que estamos viendo no es el medio de contraste que está pasando por el tumor, sino es el medio de contraste que está fugando el tumor y por eso se llama así, ya sea una tomografía de pulmón o el hígado, lo que quieran. Lo que estamos viendo es, no es que esté concentrando el tumor el contraste, sino al revés, es lo que se está fugando del tumor por estos vasos de neoformación. Entonces, la primera mastografía se realizó en 1985 y lo que se hizo fue una angiografía digital. Se inyectó medio de contraste en el brazo, se trató de tomar imágenes en la mama, se realizó en 22 pacientes. Sin embargo, las dosis de radiación eran muy altas, la calidad de la imagen era muy, muy deficiente y entonces dejó de utilizarse. La primera mastografía ya con medio de contraste con un mastógrafo específicamente diseñado para este fin se realizó en 1998. Pensé que era el mío, perdón. Entonces, la primera mastografía con medio de contraste se describió en 2003 y entonces, ¿en qué se basa? Se va a basar en una diferencia en la atenuación entre el yodo y el tejido mamario. Tenemos la gran ventaja aquí en el hospital que contamos con este mastógrafo. Nosotros tenemos el mastógrafo con medio de contraste. Es un mastógrafo convencional, el que ustedes ven todos los días con sus pacientes.
que va a tener las dos funciones. Va a tener este filtro de cobre, y los equipos nuevos ahora en lugar de cobre utilizan titanio, y un software especial para realizar las imágenes duales. Ahorita les voy a explicar a qué nos referimos con un mastógrafo dual. Vamos a utilizar medio de contraste iodado de baja osmolaridad, administrado por vía endovenosa, de preferencia con un inyector a una velocidad de 1.5 mililitros por kilo, con un máximo de 150 mililitros a una velocidad de 3 mililitros por segundo. Y posterior a la administración del contraste, ya la mama, nosotros inyectamos el medio de contraste y la paciente se realiza su mastografía convencional. Vamos a obtener las proyecciones que ya conocen ustedes perfectamente bien, la cefalocaudal y las proyecciones oblicuas. ¿Y cómo va a ser lo que vamos a hacer? Este es el equipo que tenemos en el hospital, es un equipo Yoto. Tenemos la gran ventaja de que es muy amigable para la paciente, incluso lo podemos realizar en pacientes sentadas, se lo podemos realizar acostada, o sea, no, se adapta muy bien a todo tipo de paciente, y vamos a canalizar a la paciente de preferencia en la vena cubital. ¿Cómo le hacemos entonces? Llega la paciente a una mastografía normal, y lo que hacemos, bueno, obviamente tenemos que tener los laboratorios, la creatinina, y entonces le vamos a inyectar el medio de contraste, como ya dijimos, 3 mililitros por segundo, 1.5 mililitros por kilo de peso de la paciente. De preferencia, lo ideal sería que tuviéramos el inyector y hacerlo de esa manera. Ya que se le inyectó el medio de contraste, nos esperamos 2 minutos y empezamos a tomar las proyecciones. Empezamos con la mama afectada, tomamos la cefalocaudal de la mama afectada, luego nos vamos a la contralateral, luego la oblicua de la mama afectada y luego a la oblicua de la mama contralateral. El examen normalmente se realiza en aproximadamente 5 a 6 minutos, no nos tardamos más de hacer el procedimiento, y a mí me gusta siempre, ya para despedir a la paciente, tomarle una tardía. Le tomamos una lateral tardía. ¿A qué nos referimos con una mastografía dual? El dual se refiere a que vamos a tener imágenes de baja energía y alta energía. La baja energía se refiere a todas las mastografías que nosotros tomamos son de baja energía, es decir, bajo kilovoltaje. La alta energía va a ser un alto kilovoltaje que, como ustedes ven, va a borrar por completo el tejido mamario. O sea, esta mastografía de baja energía es la que vemos todos los días, en donde podemos hacer un diagnóstico. La alta energía lo único que va a hacer es ver si existe o no existe captación de yodo. Entonces, esta mama sería una mama negativa, en donde no vemos nada porque no existe una captación de medio de contraste. La información entonces va a ser muy similar a la que se obtiene en la resonancia magnética, y la mastografía contrastada es de alguna manera una competencia a la resonancia porque actúa de la misma manera. Vamos a meter medio de contraste y vamos a ver cuál es el comportamiento de las lesiones después de la administración del medio de contraste. ¿Cómo vamos a interpretar las mastografías? Se van a interpretar, como ya dijimos, las de baja energía, igual que una mastografía convencional, y vamos a colocar simultáneamente las imágenes de baja energía con las de alta energía. Es el mismo disparo. No crean que primero se toman unas y luego se toman otras. Es exactamente en el mismo disparo, se toma la de baja energía, la de alta energía, cambiamos de mama, baja energía, alta energía. La captación entonces se va a dividir, ya el BIRATS ya tiene una forma de interpretar una terminología de cómo se interpretan las mastografías contrastadas, y lo primero que vamos a ver es la captación o el realce de fondo. Igual que la resonancia, tenemos que ver si existe una captación de fondo alto, moderado y bajo. Y vamos a tratar de ver zonas ya de hipercaptación que no sean, si no se observan en la mastografía, entonces estas zonas de hipercaptación que estamos viendo en la mastografía, pasamos a la paciente a un ultrasonido complementario y, si es necesario, una resonancia magnética. Como ustedes saben, principalmente, ¿qué es lo que estamos buscando en una mastografía? Masas,
calcificaciones, distorsión de la arquitectura y asimetrías. Todas estas son indicaciones para realizar una mastografía con medio de contraste. Si tenemos una masa palpable, lo recomendable es realizar ultrasonido mamario. Sin embargo, por ejemplo, este doctor en Lalji publicó un artículo en donde al 76% de sus pacientes con masas palpables les realizaron mastografía con medio de contraste y encontraron una sensibilidad del 97% y una especificidad de hasta del 70%. Ahora, el nuevo VIRATS, como ya les dije, incorpora en la interpretación de describir si existe o no captación del medio de contraste, y si encontramos una masa, hay que describir cómo es la captación del contraste, si es homogéneo, si es heterogéneo, si es en anillo, y de esta manera podemos irnos orientando a si esta lesión es benigna o maligna. ¿Por qué? Porque no nada más lo maligno va a captar. A veces las lesiones benignas pueden presentar captación del medio de contraste. Aquí les pongo unos ejemplos en la proyección de baja energía, la proyección de alta energía, y vean, lo primero que vamos a ver si existe o no realce de fondo, es decir, todo el parénquima mamario, cómo es la captación del contraste, y si existen zonas de hipercaptación. Aquí podríamos decir entonces que existe una zona de captación baja del medio de contraste. Aquí en el ultrasonido de la paciente que les acabo de mostrar, y bueno, aquí podemos identificar perfectamente bien que se trata de un tumor, de una tumoración sólida de contornos microlobulados y correspondió a un carcinoma infiltrante. Esas son proyecciones cefalocaudales, igual, baja energía, alta energía, y algo muy importante que nos ayuda y es prometedor en la mastografía con medio de contraste es en aquellos casos de mamas densas, por ejemplo, o en mamas en donde encontramos un tumor y le hacemos la mastografía contrastada y vemos que no nada más se trata de uno, que existe por lo menos aquí 4 focos, esto que estamos viendo aquí es el pezón, y entonces de esa manera para los clínicos y para el cirujano es más claro ver la extensión del tumor y no dejar tumor residual, ¿no? Las microcalcificaciones es otra cosa que nosotros normalmente valoramos en la mastografía. Sabemos que las microcalcificaciones generalmente lo que nos van a indicar es que se trata de un carcinoma ductal in situ. Entonces, ¿qué tanta utilidad tiene la mastografía con medio de contraste en cuanto a calcificaciones? Todavía queda a reserva. ¿Por qué? Porque las calcificaciones las vamos a ver en las imágenes de energía, de baja energía, o sea, la mastografía convencional. Y algunas veces el cáncer, existe un carcinoma invasor o el cáncer que no estamos viendo tan claramente en la mastografía, vamos a ver que puede llegar a concentrar el medio de contraste en la mastografía contrastada. Algo que también tiene utilidad la mastografía contrastada en el caso de las microcalcificaciones es el valor predictivo negativo. Se dice que si no existe captación del medio de contraste y podemos decir que no va a haber una lesión maligna hasta en un 93%, con un 93% de certeza, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo de una paciente, esto que están viendo aquí, el círculo corresponde a esta zona de magnificación, vean cómo existen diferentes grupos de microcalcificaciones y las zonas de hipercaptación son mínimas, pero son pequeños focos y bueno, realmente las calcificaciones todavía no es, digamos, la indicación absoluta para realizar una mastografía contrastada. Esta es la resonancia magnética de la paciente anterior de las microcalcificaciones y aquí sí vean cómo en la resonancia magnética existe una zona de hipercaptación y el tumor es un tumor mucho más extenso que lo que se veía únicamente en las proyecciones de mastografía. En pacientes sintomáticas, como siempre, depende de un enfoque multidisciplinario, ver, bueno, esta paciente tiene síntomas, tiene las posibilidades de tener cáncer, hay que ver si es una masa palpable, si es mastalgia, si tiene secreción por el pezón. Como siempre comentamos, hay que evaluarlas primero con ultrasonido y cualquier hallazgo sospechoso, entonces sugerirle que le hagan la mastografía contrastada para mejor caracterización y de preferencia antes de la biopsia, porque si ya se biopsió,
seguramente esa zona va a captar y entonces nos va a modificar los resultados. Otro utilidad muy importante de la mastografía con medio de contraste es la evaluación de la quimioterapia neoadyuvante y la búsqueda de recurrencia. Cada vez más estamos viendo un tratamiento conservador de las pacientes con cáncer. Seguramente muchos de ustedes tienen pacientes que les están dando la quimioterapia y todavía ni siquiera se han operado. O sea, se hace la biopsia, les inician las quimios. ¿Y cómo valoramos la respuesta de esa quimioterapia? Porque nosotros lo que nos está pasando con las pacientes de neoadyuvancia, que seguimos viendo el tumor. Vemos el tumor, lo seguimos viendo por masto, lo seguimos viendo por ultra, pero en la contrastada dejan de captar el medio de contraste. Entonces, eso sugiere que la mastografía contrastada puede ser utilizada para valorar la respuesta a las quimioterapias. Aquí tenemos un ejemplo de una paciente en donde tenía este tumor, se biopsia, esta imagen más densa que ven aquí es el clip metálico de la biopsia, se hace una mastografía con contraste y vemos que ya no existe captación del medio de contraste y entonces de alguna manera podemos decir que existe una respuesta adecuada a la quimioterapia. Finalmente, la interpretación, ¿cómo vamos a interpretar las mastografías con medio de contraste? Igualito que la mastografía sin contraste. Vamos a utilizar el sistema BI-RADS. Vamos a decir un BI-RADS 1 o 2 cuando es negativo, las pacientes regresan a realizarse su tamizaje anual. Si existe una lesión sospechosa, ya sea BI-RADS 4 o BI-RADS 5, realizamos un ultrasonido para buscar la lesión y tratar de biopsiarla mediante ultrasonido. ¿Por qué? Porque no existe la posibilidad de biopsiarlas todavía, guiándonos por mastografía contrastada. Si no la encontramos en el ultrasonido, entonces lo que se recomienda es pasar a la paciente a resonancia magnética y tratar de ver si en la resonancia magnética se puede identificar mejor la lesión. Entonces, la mastografía con contraste, lo más promisorio es que sea una alternativa a la resonancia magnética. Va a ser útil en donde la resonancia no esté disponible o esté contraindicada en pacientes con alto riesgo y mama densa. Es decir, ustedes saben que las pacientes con muy alto riesgo de cáncer de mama, lo recomendable es hacer mastografía 6 meses, a los 6 meses se hace resonancia, a los 6 meses mastografía, etcétera. Sin embargo, se ha visto que el gadolinio tiene cierta, no sé, o sea, se ha visto que existe cierta, que se deposita en el sistema nervioso y entonces por lo menos el Colegio Americano de Radiología está diciendo que hay que tener cautela de estar haciendo resonancias magnéticas tan seguido. Entonces, una de las cosas prometedoras es que la mastografía no usa gadolínea, usa yodo. Entonces, aquí sí hay una eliminación por parte de la paciente y entonces pueden estarse haciendo más seguido, ¿no? Se demostró que la mastografía contrastada tiene mayor rendimiento diagnóstico en comparación con la mastografía, siendo una alternativa factible en pacientes que tengan contraindicaciones para resonancia magnética. Es mucho más bajo costo, es decir, una mastografía aquí en el hospital cuesta como 4,000 pesos, la contrastada cuesta como 5,500 y la resonancia no hay nadie de rezo, creo que andan como en 16,000 pesos, 18,000 pesos. Entonces sí hay mucha diferencia en precios. El tiempo, como ya vieron, lo hacemos en 5 a 6 minutos, mientras que la resonancia magnética pues llega a tardar hasta 1 hora y media. ¿Cuáles son los desafíos? Como en cualquier modalidad emergente, bueno, no está exento de desafíos y limitaciones, principalmente la administración de medio de contraste, la posibilidad de alergias al medio de contraste. Aún no ha demostrado ser lo suficientemente sensible como para representar todos los tipos de cáncer. Pueden haber cánceres que no tengan realce al medio de contraste y pueden haber lesiones benignas que al revés que no, que concentren el medio de contraste. Cuando encontramos alguna lesión,
puede haber duda diagnóstica y entonces tenemos que estarle repitiendo los estudios en dado caso de que tuviéramos duda, ¿no? Si la pasamos a la mastografía, ahora la pasamos al ultrasonido, ahora la pasamos a la resonancia, y a veces las pobres pacientes andan deambulando por todos lados. Como futuro, la mastografía con medio de contraste es una posible alternativa a otras modalidades diagnósticas para el cáncer de mama. Y ustedes saben que de la mastografía convencional, nosotros encontramos por cada 1000 mastografías de pacientes asintomáticas, se diagnostican alrededor entre 6 y 8 cánceres. En la mastografía contrastada, bueno, gracias a la tomosíntesis, antes de la contrastada, la tomosíntesis ya aumenta el diagnóstico de cáncer entre 8 y 10 mujeres por cada 1000. Aquí nosotros hacemos tomosíntesis al 100% de las pacientes, o sea, ni les preguntamos. Todas, absolutamente todas llevan tomosíntesis. Y la contrastada todavía nos puede incrementar un poco más la tasa de detección de cáncer hasta un 13.1. Finalmente, aquí les pongo una tabla en donde comparamos los diferentes métodos de imagen, 2D BIRADS, o sea, el 2D es la mastografía normal, sin tomosíntesis, la DBT es la tomosíntesis, esta es la mastografía con contraste, y aquí incluye la resonancia magnética. Y vean las sensibilidades. Una mastografía convencional tiene una sensibilidad de alrededor del 64%, mientras que la resonancia magnética tiene una sensibilidad de 95%, siempre y cuando se administre medio de contraste, pero vean la mastografía contrastada, como tiene una sensibilidad de un 89%, ¿no? La especificidad igual, la mastografía contrastada tiene una alta especificidad, muy similar a la de la resonancia magnética. Y bueno, eso es todo por el momento. Vamos a continuar con la doctora Kixia Larios. Muchas gracias, doctora. Al final, si tienen alguna duda o comentario, va a continuar la doctora Kitsia Larios Cruz. Ella es médico radiólogo con alta especialidad en imagen e intervención de mama. Es jefa del servicio de radiología del FUCAM, profesor titular del curso de alta especialidad en imagen e intervención mamaria de la UNAM en FUCAM, coordinadora de alumnos de pregrado del TEC de Monterrey en FUCAM, asesora de tesis de posgrado de los cursos de alta especialidad de imagen e intervención en mama y ponente en cursos nacionales e internacionales. Muchas gracias por estar aquí, doctora. Adelante. Buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. También me siento muy afortunada de estar aquí en compañía de todos y junto a la doctora Ceci Ortiz, que pues bueno, también tiene ya muchísimos años de experiencia y muchos hemos aprendido también de esa experiencia. Yo vengo de FUCAM, no sé si conozcan FUCAM. FUCAM es una fundación de cáncer de mama. Tenemos la ventaja de que nosotros hemos estado practicando mastografías contrastadas desde el 2018. Y bueno, nos tocó como todavía una colita del Seguro Popular, entonces tuvimos la oportunidad de que prácticamente todas nuestras pacientes que entraban pues a quirófano, aquellas ya con diagnóstico de cáncer de mama, iban a una mastografía contrastada por el hecho de que pues tenían la gratuidad. Actualmente, pues bueno, esa panorama es completamente diferente. Ya no tenemos Seguro Popular, entonces las pacientes sí batallan porque nuestras pacientes son económicamente diferentes a las pacientes que pudieran ver ustedes aquí en este entorno. Entonces, otro tema que tuvimos y batallamos mucho fue luchar un poco contra el área oncológica y ginecológica del hospital, porque pues bueno, no querían hacerle a muchas de las pacientes mastografía contrastada antes de entrar a cirugía. La principal causa de realizar este estudio es para aquellas pacientes, para ver si hay bilateralidad, multicentricidad, más focos. Entonces, hicimos un protocolo con uno de nuestros residentes que formamos en FUCAM año con año, en donde todas nuestras pacientes que iban a cirugía conservadora tenían que hacer mastografía contrastada. Nos costó muchísimo trabajo que ellos vieran como lo prometedor
perdón, lo prometedor del método, pero lo logramos. Entonces, ahorita ya actualmente ninguna paciente entra si no tiene, paciente que va a cirugía conservadora, si no tiene mastografía contrastada. Hicimos también otro protocolo, pero ese también en toda la literatura está apenas en estudio para pacientes con tamizaje. Yo les voy a hablar de eso. El tamizaje, pues bueno, apenas está en estudio con mastografía contrastada. ¿Cuáles son nuestros pacientes objetivos? Los pacientes con alto grado, con alto riesgo, ¿no? Con un riesgo intermedio. Aquellas pacientes ya con mutaciones conocidas, con familiares que tienen en primer grado con cáncer de mama, mujeres que tienen densidad mamaria tipo C y tipo D, ¿no? Que también, como lo dijo la doctora, es un gran reto diagnóstico para todos nosotros como radiólogos porque pueden esconderse lesiones. Y bueno, en aquellas mujeres mayores de 70 años, sí, debemos de considerar también la salud en general y la expectativa de vida, ¿no? A veces no someterlas a estudios que, pues bueno, pueden causar como más tema. Este estudio estudió, bueno, a 166 lesiones en 130 pacientes. Que este artículo compara la mastografía convencional, o sea, la mastografía 2D, la que conocemos, la tomosíntesis más ultrasonido y la mastografía contrastada. Entonces, empareja esos 4 métodos y los resultados, pues bueno, fueron favorecedores para la mastografía contrastada. De las lesiones vistas en mastografía, se encontraron 108 en 98 pacientes, en tomosíntesis 134 en 120 pacientes, tomosíntesis ultrasonido detectó 144 de 125 y mastografía contrastada, perdón, aquí era 99 de las pacientes que se vieron. Y tuvimos, bueno, en ese estudio se tuvieron 87 pacientes con lesiones malignas confirmadas y 79 con lesiones benignas confirmadas por patología. Vemos aquí esta otra comparativa de la especificidad y la sensibilidad, así como el valor predictivo positivo y negativo. Y bueno, por mucho la mastografía contrastada se lleva a los otros métodos que se tienen y que se estudian. Y los falsos negativos, pues bueno, también es un estudio muy prometedor en donde en conclusión dicen que la técnica de mastografía contrastada es una técnica diagnóstica precisa para la detección de cáncer de mama en mamas densas, ¿no? Como les dije, todavía están en estudios. Hay muchos estudios que apenas están saliendo en la literatura y pues bueno, vamos a ver cómo nos va en mastografía contrastada y pacientes que requieren tamizaje. Y bueno, siempre hacemos como mucho énfasis en las pacientes con mama densa, ¿no? Entonces aquí siempre me gusta ejemplificar con esta fotografía. Pues bueno, ¿dónde está el cáncer? ¿No? Si no tenemos ese ojo, digo, aquí ya es más fácil porque se los puse con un círculo, pero si vemos este pasto, todo café y el conejito es café con blanco, igual que las piedras, se nos va a escapar. Igual, esta otra imagen que también me gustó mucho de una ponencia que vimos, todo verde, y bueno, aquí, escondidito, tras todo eso verde. Así funciona la mama densa, ¿no? Así funciona el cáncer en la mama densa. Entonces, vamos a recordar. Mama densa se define por el porcentaje de tejido fibroglandular de la mama con respecto al contenido de tejido graso. 50% de nuestra población son portadoras de mamas densas, ¿no? Entonces, estamos hablando que la sensibilidad de nuestra mastografía convencional va a disminuir hasta en el 60%. En mamas densidad tipo A o B, esa sensibilidad incrementa hasta el 90%, ¿no? Es muchísimo más fácil detectar una lesión en una mama prácticamente grasa o que tiene el 50% de tejido y 50% de grasa. Y bueno, 4 de cada 10 cánceres no serán vistos en la mama densa. Entonces, por eso es tan importante y por eso es que se ha innovado con muchos métodos, ¿no? Tomosíntesis más ultrasonido, actualmente la mastografía contrastada, la resonancia magnética, por supuesto. Y bueno, este es un ensayo que se está corriendo, lo hizo la Casa de General a partir de diciembre del 2019, están reclutando pacientes precisamente para el tamizaje con mastografía contrastada en pacientes con mama densa. Entonces, bueno, ya veremos en un futuro cómo nos va con esto. Les platico un poquito de nuestra experiencia en FUCAM. Nosotros hicimos un protocolo con la empresa de Bayer, de octubre del 2021 a febrero del 2022, exclusivamente tamizaje. Logramos reclutar 141 pacientes que se encontraban entre los 25 y 69 años, únicamente mamas densas, aquellas con densidad tipo C y D, antecedentes heredofamiliares de primera línea,
o alteraciones genéticas. De estas pacientes que iban o que cumplían con estos requisitos, 6 pacientes tuvieron cáncer de mama que no se veía en la mastografía convencional. Y bueno, les traje los casos clínicos. La doctora Ceci ya nos habló extensamente de todas las indicaciones, cómo se realiza, pero bueno, los casos clínicos que nos pusieron como a jugar un poquito la mente ahí en FUCAM. Paciente de 64 años, esta paciente estaba dentro de nuestro protocolo que les comenté de octubre del 2021 a febrero del 2022, acudía a tamizaje. Ella contaba con 3 hermanas con cáncer de mama, ¿no? Abuela y 3 hermanas con cáncer de mama. Entonces, bueno, si vemos aquí, pues es una paciente que, pues es una mama, no es densa, ¿no? Es una densidad tipo B. ¿Y qué nos llamó la atención? Ese nodulito, ¿no? La paciente no se había hecho controles a pesar de tener esos antecedentes. Vimos ese nódulo. Esas son las imágenes de baja energía, lo que comentó la doctora Ceci. Estas son las imágenes de alta energía. Les sigo remarcando el nódulo que originalmente nos había llamado la atención. No había otra zona, a pesar de que era una mama de baja densidad. Con la mastografía con contraste identificamos estos 2 realces nodulares. Fuimos a buscarlos al ultrasonido y pues bueno, efectivamente se encontraban en diferentes radios. Este es el que nos llamó originalmente la atención. Los demás, pues bueno, se biopsiaron, todos fueron cáncer. Otra paciente, 62 años, nódulo palpable en mama izquierda, ya con reporte de carcinoma infiltrante e in situ. La paciente iba a ir a quimioterapia en adyuvante. La verdad es que es bastante dócil el método, digo, a pesar de algunas contraindicaciones que tiene, pero nos ayuda mucho también para esa valoración de la paciente que va a estos tratamientos neoadyuvantes. Entonces, su primer estudio, una mastografía con una densidad tipo B, calcificaciones puntiformes y calcificaciones amorfas asociadas a un nódulo denso irregular. Esta es nuestra mastografía contrastada, son las imágenes de alta densidad. Vemos un realce mínimo de fondo del parénquima y un realce muy marcado de tipo nodular homogéneo en el cuadrante superior externo de la mama izquierda. En el ultrasonido, pues bueno, corroboramos este nódulo con estos ecos internos que sugieren las calcificaciones y que ya se habían reportado. Posteriormente acude después ya con varios tratamientos de quimioterapia, acude a ese control. No me pregunten por qué no pusimos clip en el momento, que lo indicado es poner el clip porque si tiene una resolución completa, pues obviamente el tratamiento para la paciente es diferente, pero bueno, en esta paciente hubo esa omisión, no se colocó un clip intratumoral. Pero bueno, las imágenes de baja energía, pues ya en el cuadrante superior externo, la verdad es que no se alcanza a ver ya ese nódulo ni las microcalcificaciones. Las imágenes de alta energía, únicamente vemos ese realce nodular mínimo, ¿no? Muy focalizadito ahí en el cuadrante superior externo. Pasamos al ultrasonido y vemos esto, pues la paciente entró a una cirugía conservadora. Tercer caso, paciente 53 años, ella se palpó un nódulo en axila derecha, se le hace una biopsia Trucut por fuera y fue un carcinoma ductal infiltrante, acude con nosotros a hacerse los estudios y a revisión y pues bueno, en esta mastografía que nosotros hacemos únicamente vemos ese nódulo denso, irregular en la región axilar derecha. El resto de la mastografía no tenemos ningún hallazgo que comentar, ni calcificaciones, ni asimetría, nada. Entonces, posteriormente la mastografía contrastada, que sirve también para carcinomas ocultos y que nos es muy útil, identificamos este reforzamiento, bueno, este hallazgo no masa con reforzamiento homogéneo de distribución lineal en la interlínea de los cuadrantes superiores. Desgraciadamente, como esta paciente, bueno, en este caso la verdad es que también nos puso como a darle vueltas a la cabeza qué podíamos hacer con ella, porque pues bueno, no sabíamos, o sea, en la mastografía normal no había dónde hacer la biopsia, no teníamos ningún hallazgo. El único hallazgo que nos dio fue por mastografía contrastada. Entonces, lo que hicimos fue guiarnos por un calcio grueso que digo, no se identifica mucho en esta imagen. Nos guiamos por ese calcio gruesecito. Hicimos ahí la biopsia en abanico con estereotaxia, ¿no? Entonces metimos a la paciente en cuadrante superior externo con este calcio que está acá y vimos varios
cortes a lo largo de la zona de cuadrante, de la zona donde estaba el reforzamiento, y la paciente tuvimos un reporte de carcinoma ductal infiltrante moderadamente diferenciado. Eso está cambiando también. Ya hay equipos que cuentan con la biopsia por mastografía contrastada. Desgraciadamente solamente 2 casas comerciales lo tienen, pero bueno, ya también es una cosa prometedora y que estamos viendo a un futuro a corto plazo, ¿no? Tener esa biopsia guiada por mastografía contrastada que solamente se utilizaría en ciertos casos como este. Digo, afortunadamente, y por la ansia que tuvimos con esta paciente, nosotros nos guiamos así, pero si no hubiera habido ningún calcio, no hubiera habido nada, pues igual la paciente tendría que ir a otro tipo de tratamiento. Caso clínico 4, paciente de 48 años, 3 hermanas con cáncer de mama, a los 35, a los 53, a los 56, diabetes mellitus de larga evolución. La verdad es que no contaba como con otro antecedente importante. Una mastografía densidad tipo C, calcificaciones dispersas, los ganglios se ven normales. Lo único que nos llamó la atención fue esta simetría focal en el cuadrante superior externo, persisten las 2 proyecciones. Estas son las imágenes de baja energía. En las imágenes de alta energía vemos ese reforzamiento coincidente con la simetría, ese reforzamiento no masa, heterogéneo, de distribución lineal. Pues bueno, estamos obligados a biopsiar también a la paciente. Hicimos previamente un ultrasonido, encontramos este hallazgo no masa, entonces bueno, la biopsia fue guiada por ultrasonido y la paciente tuvo un PASH, ¿no? En este caso no tuvo ninguna lesión maligna. Sí está en seguimiento con nosotros con mastografía contrastada, ¿no? O sea, sí hay pacientes que después de que salieron de ese protocolo que les comenté, siguen estando con nosotros en tamizaje con mastografía contrastada. No lo hacemos regularmente. Caso clínico 5, femenina de 36 años, madre con cáncer de mama a los 41 años, tiene mastalgia y aumento de la consistencia en mama izquierda. Un ultrasonido fuera de nuestra fundación, se le da un BIRATS 4C. Acude con nosotros a revisión y bueno, vemos un nódulo sólido, no paralelo, con vascularidad, de bordes microlobulados y angulados. Hacemos una biopsia y sale cambios compatibles con cicatriz radial. Le proponemos hacer una tomosíntesis. Este es su masto convencional. Entonces, únicamente vemos esta zona aquí en el cuadrante superior, pero pues no está como muy delimitada en la proyección cefalocaudal. Hacemos la tomosíntesis, que son de muchísima ayuda para las asimetrías y para las distorsiones, y si se dan cuenta, pues es un área bastante extensa, ¿no? O sea, esta es la parte de la zona que biopsiamos. Sin embargo, pues bueno, hay todavía unas espículas que alcanzaban más allá de los 5 centímetros. ¿Qué se hace aquí? Ya hay estudios también que recomiendan hacer mastografía contrastada. ¿Y qué pasa? Si solamente tiene un reforzamiento central, se pone un arpón en esa parte del reforzamiento y única y exclusivamente quitan esa parte, quedándose el cirujano pues tranquilo. Si no hay reforzamiento en las cicatrices radiales, pueden considerar el seguimiento. Sin embargo, pues bueno, todavía estamos como con esos asegúnes y con ese temor, ¿no? Porque no sabemos qué va a pasar a futuro. Esta paciente apenas es del año pasado, pero bueno, únicamente quitaron la zona central y conservaron toda la mama, porque si se dan cuenta la relación de la lesión con la mama, pues es más grande. Ese es el arpón con la de la pieza quirúrgica y se corroboró cicatriz radial. El siguiente caso es un femenino de 55 años, tamizaje, acude a tamizaje, damos un BIRAT 5, tuvo una biopsia no concluyente en el IMSS, entonces acude a nosotros a FUCAM porque, bueno, a partir de la biopsia se detecta ya un nódulo palpable que originalmente no lo era porque acudió como tamizaje al IMSS. Esa biopsia que nosotros hacemos es un carcinoma ductal infiltrante grado 2. Pues bueno, hacemos las proyecciones convencionales de baja energía. Ay, perdón. Ay, listo. Y bueno, únicamente nos llamó la atención este nódulo sólido, denso, espiculado, irregular, pero pues bueno, no hubo ningún otro hallazgo, al menos en la mastografía convencional. En el ultrasonido tenía como varias zonas de fibrosis, no sé qué está pasando, disculpen. Esas zonitas de fibrosis, con sombras que modificaban, entonces, tanto en la mama derecha como en la mama izquierda, a pesar de que, me regreso a esta, de que es una mama no tan difícil, porque es una densidad tipo B,
si es de esas mamas que luego nos ponen de cabeza porque tienen zonas fibrosis y en todas partes. Entonces, le recomendamos la masto contrastada. Ahí está, el foquito que originalmente biopsiamos, pero sale otro nuevo foco en la mama contralateral, que ni siquiera lo habíamos visto ni por ultrasonido ni por mastografía. Entonces, vamos a buscar ese reforzamiento que tuvo en la mama izquierda. Únicamente vemos esta zona, que igual, a lo mejor, doctora, no me dejará mentir, igual lo hubiéramos podido dejar en un seguimiento, ¿no? Porque no es una zona de sospecha. Hacemos la biopsia, igual, nos guiamos por pusimos una marca en el ultrasonido, la metimos a la estereotaxia y salió un carcinoma ductal infiltrante sin patrón específico. La paciente originalmente iba a ir a este tratamiento, mastectomía total preservadora de CAP, hicieron ese tratamiento y ya en la pieza final encontraron en el tejido retroareolar un carcinoma ductal in situ de alto grado. En retroscopio, pues bueno, nos regresamos a ver la mastografía contrastada y vemos este realce. ¿Qué pasa? Que nos sucede frecuentemente a los radiólogos, como que tenemos estamos buscando algo, realza algo y nos quedamos con ese reforzamiento. Entonces, en este caso, la paciente tuvo que entrar a una segunda cirugía ya para quitar el complejo areola pezón. Pero bueno, aprendemos mucho de estos casos, ¿no? A sentarnos a valorar bien los estudios. Caso clínico 7, pues bueno, mujer de 41 años, no tenemos ningún antecedente de importancia. En el 2020 la paciente se palpa un nódulo que es móvil, no doloroso, sin síntomas asociados. Acude con nosotros, vemos este nódulo circunscrito, denso en la mastografía, hacemos el ultrasonido, tiene datos inflamatorios, lo damos como un quiste complicado, se aspira el contenido líquido y sale contenido de quiste. ¿Qué sucede? La paciente llega con nosotros nuevamente en febrero del 2020 con este estudio, ¿no? Un crecimiento, una masa ya microlobulada, más densa. Volvemos a hacer el ultrasonido, cambios inflamatorios, pero solamente vemos el contenido líquido. No habíamos visto ningún contenido de tipo sólido, algo que llamara la atención. Pues igual, ya en retroscopio, vascularidad periférica que también la puede estar dando el proceso inflamatorio. Hacemos una biopsia en marzo del 22 y este es el reporte, porque ella ya tenía un cáncer, un ganglio palpable. Carcinoma metastásico, sin embargo, la aspiración de ese nódulo seguía siendo contenido de quiste. Hacemos la mastografía contrastada en abril del 2022. Les pongo como la evolución y ahí la mastografía. Entonces, pues lo que nos guiamos fue por donde estuvieran las partes de mayor reforzamiento, hicimos un TrueCut y bueno, la paciente ya localizamos ahí el cáncer. O sea, no les traigo como todos los casos de éxito, este también es un caso del que aprendimos porque dejamos pasar lo que aparentemente veíamos como contenido nada más inflamatorio, pues era un contenido sólido. La paciente, desgraciadamente, pues bueno, ya era una etapa clínica 4 para los últimos seguimientos, ahorita está en terapia paliativa. Y bueno, digo, son los casos más representativos. Como retos, ya la doctora mencionó algunos, pero todavía como retos en la mastografía contrastada, pues bueno, tenemos aquellos hallazgos que no se ven, ¿no? Por ultrasonido, sí por mastografía, entonces la biopsia todavía está muy limitada, pero esperemos que en un futuro, pues bueno, ya tengamos como mayores cosas y mayores cosas que ofrecerle a las pacientes. Los implantes es una contraindicación relativa, ¿no? ¿Por qué? Pues obviamente la máquina jala mayor radiación que aunque está dentro de lo permitido, pues sí, el medio de contraste lo detecta la máquina como un objeto bastante denso. Y en aquellas pacientes que tienen implantes epipectorales, entonces también hay que fijarnos en la cantidad de tejido que queda al momento de hacer las proyecciones de ECLUN, o sea, de desplazamiento de implantes. No es absoluta, pero tenemos mucha cautela con ellas. Absolutas, las pacientes que se inyectan remodelantes, ¿no? Entonces, con ellas también es un reto diagnóstico. Administración del medio de contraste, que lo platicábamos antes de los casos y de todo, pues bueno, hay que saber manejar el inyector. Es importante usar inyector porque muy seguido nos preguntan si podemos inyectarlo de manera manual, pero no, o sea, tiene que ser una inyección constante, rápida, para que pueda llegar a cubrir todo el tejido mamario. Reacciones alérgicas, que también es un tema importante. Hay que ver si es una reacción alérgica leve, moderada o severa, y dependiendo de ese tipo de reacciones, pues bueno, vamos a administrar o no el medio de contraste.
falsos positivos, pues bueno, como lo vimos en uno de los casos de la mujer que iba a tamizaje y que salió PASH, fibroadenomas, papilomas, abscesos, cicatrices radiales e hiperplasia ductal con atípica. Como siempre lo mencionamos en todas nuestras ponencias, si algo morfológicamente es sospechoso, ¿no? Hay que considerar o siempre considerar la biopsia. Y los falsos negativos, ¿no? Lesiones sin realce al medio del contraste. Los carcinomas mucinosos generalmente no tienen ese reforzamiento, entonces es un tema con ellos. Los lobulillares, algunos in situ, ¿no? Como lo mencionaba la doctora, las microcalcificaciones muchas veces no tienen ese reforzamiento. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, hay que guiarnos por la morfología. El realce de fondo que tiene la paciente cuando tienen unas mamás muy densas y el realce de fondo es muy marcado, puede llegar a perderse esas lesiones. Y por supuesto los puntos ciegos de la mastografía convencional. Las lesiones muy posteriores, que el posicionamiento de la técnica pues sea el adecuado. Tenemos este nuevo, afortunadamente ya salió el nuevo BIRATS para, bueno, está en proceso de salir, pero ya tenemos el BIRATS para mastografía contrastada, que ya lo mencionó la doctora. ¿Y el por qué mastografía contrastada? Pues bueno, es más económico que la resonancia magnética, ya lo comentó la doctora, los costos que tienen acá. Es un estudio muchísimo más rápido, máximo 10 minutos tenemos a la paciente si hacemos proyecciones adicionales. Nos da los dos estudios, anatómico y funcional, que es una cosa que también nos otorga la resonancia, bueno, lo funcional. La curva de aprendizaje para nosotros como radiólogos es muchísimo menos, ¿no? Mucha literatura menciona que entre 70 a 90 mastografías que nosotros nos sentemos, con contraste, que nosotros nos sentemos a leer, podemos ya darnos como expertos en la lectura de este estudio. Posicionamiento ya conocido para la paciente, ¿no? Es un estudio que ya la paciente se realiza de manera común cada año, entonces digamos que es menos miedo que el que tienen cuando entran a un resonador. Detecta más cánceres que los estudios convencionales, disminuye la ansiedad de las pacientes, es más accesible, ya muchísimo más lugares lo tienen, y los seguimientos para la paciente son con mayor rapidez. También hay que tener en cuenta, para la resonancia magnética, nuestros cánceres triple negativo y las lesiones muy posteriores o los HER, los que son HER, sí, de preferencia, esos pacientes hay que seguirlos con resonancia magnética. Y bueno, también siempre lo mencionamos porque yo creo que es lo fundamental para dar un buen diagnóstico a la paciente, que tengamos un equipo multidisciplinario en comunicación siempre. Patólogo, radiólogo, ginecólogo, oncólogo, cirujano, ¿no? Entonces, ese es el éxito siempre en cualquier tipo de enfermedad, de que la paciente tenga un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Pues bueno, eso es todo.